Dios le bendiga. Seguimos nuestro recorrido de la teología bíblica del Espíritu Santo y estamos haciendo un recorrido por todo el Antiguo y Nuevo Testamento sobre lo que los autores tienen que decir sobre el Espíritu Santo. ¿Ya? Y a través del estudio que estamos teniendo, estamos aprendiendo a hacer teología bíblica. Estamos aprendiendo que un tema no debe estudiarse simplemente en un libro de la Biblia o algún versículo, sino que debemos responsablemente estudiar el tema a lo largo de la escritura. Hay un libro muy bueno, que no lo tengo en Logos, porque no está disponible, se llama El Espíritu Santo revelado en la Biblia por Stanley Horton. Y Horton hace lo mismo que estamos haciendo acá, de ir por todo Antiguo y Nuevo Testamento para estudiar al Espíritu Santo. Ahora, este libro de acá no es como el de Horton porque quiero que tengamos una perspectiva más amplia. Aparte de la perspectiva de la teología bíblica, quiero que estudiemos la historia y la teología sistemática. ¿Ya? Entonces, te quiero recomendar, sí, porque el libro de Horton del Espíritu Santo revelado en la Biblia fue mi libro de lectura colateral en la universidad cuando yo estaba haciendo la materia de neumatología. Entonces, también decirles que el PDF de esta lección está en el Classroom, usted lo puede descargar y leer, porque yo no estoy leyendo todo el documento como tal, yo nada más estoy leyendo las partes más importantes porque pues el libro es bastante y nos tomaría bastante tiempo. Así que las partes que yo no estoy leyendo o que me estoy saltando, usted debería de leerlas en su PDF e imprimirlas, estudiar las lecciones con más calma de manera personal. Así que avancemos. El Espíritu Santo en las epístolas de Pablo, la contribución que Pablo hizo a la formulación de la doctrina cristiana mediante sus cartas es única. Ninguna otra figura de la época apostólica se expuso con tanta claridad y riqueza las implicaciones de la vida y enseñanza de Jesucristo. Pero no es fácil resumir de manera ordenada los conceptos del apóstol. Las cartas son cartas, no son tratados de teología, no es una teología sistemática. Aún la carta a los romanos, en algunos sentidos, la menos ocasional de todas. No obstante, en una epístola con un claro propósito misionero, de modo que no encontramos en ninguna parte un resumen completo, sistemático de la doctrina cristiana según Pablo. O sea, esto nos recuerda que Pablo, Pablo está escribiendo cartas, no son libros de teología, no son libros sistemáticos. No hay consenso entre los eruditos respecto al concepto del pensamiento eje de Pablo. Es muy importante. Hay diferentes posiciones y eso es para otro curso, otro tipo de curso, pero hay diferentes opiniones sobre cuál era el eje central del pensamiento de Pablo. Dice, a partir de la Reforma se pensaba que la doctrina de la justificación por la fe era el concepto central. Más recientemente se han hecho otras sugerencias. James encuentra en la frase en Cristo la clave de la teología paulina y sugiere que el concepto central de la misma es la idea de estar unidos en Cristo. Otros enfatizan el aspecto escatológico de su enseñanza y sugieren que el concepto clave es del nuevo eón, o sea, la nueva era, a partir de la encarnación, está presente en la historia. En este caso, el énfasis está en la venida del Espíritu Santo y los poderes que actúan por su presencia. Sea como fuere, llama poderosamente la atención el lugar que el apóstol Pablo dio al Espíritu Santo en sus escritos. De hecho, el Espíritu Santo es mencionado en todas las cartas de Pablo, excepto en Filemón. Efectivamente, la cantidad de pasajes en la que el apóstol hace referencia al Espíritu es tan numerosa que resulta imposible considerar en detalle cada una de ellos. Hay 146 empleos de la palabra neuma en los escritos de Pablo, de los cuales 117 aparecen en las cartas mayormente Romanos, Primera de Corintios y Efesios. La riqueza de su neumatología hace que todo el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, sean la fuente más elocuente para conocer la enseñanza de la verdad revelada sobre el Espíritu y registrada en las Escrituras. Respecto a esto último, cabe destacar que mientras el libro de Hechos cuenta las poderosas experiencias del Espíritu sin convertirlas en objeto de enseñanza, Pablo también, Juan, nos comunica también una profunda enseñanza neumatológica. Ahora, lo que nos está diciendo acá el autor es que Lucas no está haciendo
quizás exactamente un tratado de teología, pero pongo de énfasis, que el tipo de narrativa que utiliza Lucas tiene un propósito doble. Tiene el propósito de informar y tiene el propósito de transmitir enseñanza, ¿ya? Entonces debemos de tomar con cautela cómo estamos entendiendo estas palabras. Observaciones generales. El lugar del Espíritu Santo en las cartas paulinas. El Espíritu Santo ocupa un lugar central en los escritos del apóstol y en consecuencia juega un papel fundamental en la teología paulina. Según él, las promesas divinas relativas a la dación del Espíritu que se encuentra en el Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento pleno en las experiencias de los seguidores en Cristo en la iglesia. Pablo expresa esta convicción de diversas maneras y afirma explícitamente que el Espíritu ha sido dado a todos los creyentes que confesan que Cristo es el Señor. Al hacerlo, él intenta describir la realidad de una experiencia espiritual que no es fácil de expresar en términos humanos comprensibles. Esto lleva al apóstol a admitir que muchas cuestiones relacionadas al Espíritu Santo continúan siendo parte del misterio del Evangelio cristiano, que es insondable en la magnitud plena de su alcance. Es por esto que en la mayor parte de los pasajes en los que Pablo aborda la reflexión sobre la persona y obra del Espíritu, él parece dar como por sentado que sus oyentes y sus lectores saben por experiencia de qué está hablando o escribiendo. Es que como él mismo afirma, las cosas que son del Espíritu se han de discernir espiritualmente. En relación con el Espíritu, solo alguien con una profunda experiencia personal del Espíritu puede saber y comprender ese misterio. Yo les digo, podemos tener evidencias de que el Nuevo Testamento es confiable, de que su mensaje es confiable, pero si no tenemos fe, si no partimos con la fe como premisa, nuestras conclusiones, no importa cuáles sean, pero no vamos a aceptar que el mensaje del Señor es infalible. Pablo describe la profundidad de la experiencia personal y colectiva del Espíritu en términos sumamente intensos, explicando el carácter de la iglesia como cuerpo de Cristo y afirmando que ese cuerpo es uno solo. El apóstol agrega, todos fuimos bautizados por un espíritu para constituir un solo cuerpo, ya sea que seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Eso nos debe recordar que la iglesia existe más allá de nuestra tradición pentecostal. Parece ser que Pablo está hablando acerca de la recepción del único Espíritu de Dios por parte de los creyentes que resulta en la realidad de un solo cuerpo, es decir, en la unidad orgánica espiritual de los individuos. Su punto es que el carácter único del cuerpo, la iglesia, es el resultado del carácter único del Espíritu que ha recibido por los individuos que lo integran. Pablo concibe el Espíritu como el elemento en que los creyentes han sido bautizados. Así como literalmente fueron bautizados en agua, del mismo modo, metafóricamente, ellos también fueron bautizados en el Espíritu. En otras palabras, el participar en el único Espíritu unifica a los creyentes en el cuerpo. Es decir, se da el milagro de una pluralidad en la unidad. Probablemente Pablo está usando la preposición eis en soma e baptistemem. En un cuerpo fuimos bautizados. No con sentido local, sino con significado consecutivo para describir el resultado que recibimos del Espíritu único. En el mismo versículo 13, todavía usando el lenguaje metafórico, Pablo dice, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Pantes, todos, en neuma, eporistemen. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Esta nueva imagen sirve para suplementar la idea previa de ser bautizado en el Espíritu para llegar a ser un solo cuerpo. Beber del Espíritu único tiene como un fin comunicar dos ideas. Por un lado, que el Espíritu está dentro de los creyentes, y por otro lado, que el Espíritu, en razón de que han entrado desde afuera, no es algo natural o endémico al ser humano. Los creyentes son seres mortales que están poseídos sobrenaturalmente, y no se preocupa por esa palabra, no es nada con ninguna connotación negativa. Dice, con quien tienen una relación profundamente personal compartida. Entonces tenemos
unos pasajes en los que habla del Espíritu. Algunas ideas sobre el Espíritu Santo. Pablo relaciona al Espíritu Santo con Jesucristo. En algunos pasajes el apóstol se refiere al Cristo resucitado y al Espíritu Santo de manera tal que parece que los términos fueran casi intercambiables. En Romanos 8, 9 al 11 afirma, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, agrega. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu está en ustedes, está vivo a causa de la justicia. Es el Espíritu de aquel que levantó a los muertos entre Jesús, vive en ustedes, el mismo levantó a Cristo entre los muertos, también dará vida a ustedes. Esto último levanta la pregunta. Exactamente de qué manera el Espíritu Santo mora en el creyente. Es interesante notar que Pablo jamás explica esto en detalle. Da la impresión como que para él, vivir en el Espíritu o tener al Espíritu viviendo en uno mismo. Al menos esto es lo que parece evidente a la luz de las frases que acompañan a sus primeras afirmaciones. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si es así, entonces la frase Espíritu de Cristo puede ser un genitivo subjetivo, que bien se puede traducir como Espíritu de Cristo. Entonces el énfasis sobre el posesivo de. Es decir, el Espíritu que pertenece a Cristo, y aquí está el genitivo subjetivo. El caso genitivo es una función, hermanos, esto se ve en griego, que implica que el sustantivo, el cual está en el caso genitivo, es poseído por alguien más. Entonces, es la posesión de alguien. Entonces, cuando dice Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo nos está diciendo que el Espíritu pertenece a Cristo. Dice, pero también es posible interpretar la frase como un genitivo de origen, en otras palabras, como refiriéndose al origen o a la fuente del Espíritu, es decir, el Espíritu que viene o proviene de Cristo. Eso nos da a entender lo mismo. No obstante, más allá de cuál sea el significado exacto de la frase desde el punto de vista gramatical, parece claro que la intención de Pablo no es solo marcar una distinción entre Cristo y el Espíritu, sino también afirmar la relación inquebrantable que los dos, que los liga. Entonces, este es un buen argumento para los que solo dicen, no, mira, es que el Espíritu de Cristo se está refiriendo a que es Cristo en modo Espíritu, pero no. El mismo caso, de la misma gramática griega nos dice eso. Pablo presenta detalles interesantes acerca de la personalidad del Espíritu. Para él, el Espíritu no es una simple fuerza o energía, el Espíritu de Dios mismo, en cuanto a comunicado, presente y activo en otros. Es Dios como amor activo en nosotros. La pregunta que surge es, ¿podemos ir más lejos de estas afirmaciones y reconocer en esta manifestación y comunicación trinitaria de Dios indicios en el sentido de una personalidad? Según algunos autores, Pablo responde a esta pregunta afirmativamente y varios pasajes de las cartas presentan detalles interesantes sobre la personalidad del Espíritu. Pablo enfatiza el carácter ético de la persona y obra del Espíritu. Son varios pasajes que podrían citarse para ilustrar este énfasis. Probablemente 1 Corintios 2:12 es uno de los más elocuentes. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concebido. Pablo marca aquí una clara diferencia de cosmovisión, mentalidad y ética entre los cristianos, que han recibido el Espíritu que procede de Dios y quienes no lo son. Muchos eruditos se han preguntado qué tenía en mente Pablo al mencionar el Espíritu del mundo. Algunos autores ven en la expresión una referencia a Satanás o al espíritu de Satanás. En ese sentido, se toma la palabra cosmos como indica un sistema de maldad organizado, con sus propios principios y leyes. Se trata de una verdadera estructura de maldad que opera en oposición a la voluntad amorosa de Dios. Pero también es probable que esto vaya más allá de lo que el pasaje permite entender de manera directa y más allá de toda analogía con otro pasaje del Nuevo Testamento, en el que cosmos tiene generalmente un sentido negativo malo. Tampoco se puede sostener que la sabiduría humana o la sabiduría de este mundo son necesariamente satánicas. Lo que Pablo afirma es que esta sabiduría es humana y no divina.
Y si es mala, lo es en la medida en que la naturaleza humana es pecaminosa. En otras palabras, esta sabiduría no es inherentemente mala, sino que lo es cuando está gobernada por el pecado en lugar de estar sujeta al espíritu. Otros eruditos ven la frase como espíritu del mundo, una referencia al temperamento del mundo, es decir, el espíritu de la sabiduría humana del mundo como una esfera de realidad alineada de Dios. Ese concepto es prácticamente idéntico a la frase sabiduría humana. Bueno, sea como fuera, la presencia viva y poderosa del Espíritu que procede de Dios en el creyente marca una diferencia radical en la cosmovisión y mentalidad y ética. El Espíritu Santo, permítanme un momento. Ya, van a disculpar, pasa que me estaban llegando muchos mensajes y puse el celular en silencio porque me están distrayendo. Bien, bueno, el caso es que nos quedamos acá. Precisamente lo que Dios nos ha concebido por su gracia es esa santidad que de ningún modo podría haber generado nosotros desde nuestra condición humana pecadora y carácter ético de la persona y obra del Espíritu Santo es el fundamento de la ética cristiana y la comunidad de fe. Bien, hay ejercicios que no lo vamos a estar estudiando. Espíritu Santo y el creyente. Pablo presenta en sus cartas una serie de acciones del Espíritu Santo que tiene que ver directamente con la persona que confiesa a Cristo como Señor, es decir, con quien es creyente. Llama la atención la gran diversidad de acciones que Pablo le atribuye al Espíritu en la vida y experiencia del creyente. Bueno, vamos a leerlo brevemente esto porque son bastantes cuestiones. Mire todo esto, vamos a leerlo brevemente. Ya, punto número 1. ¿Cuál es la relación que el Espíritu Santo tiene con el creyente? Veamos una de las más importantes, de forma abreviada. El Espíritu Santo nos derrama el amor de Dios. Es decir, usted no puede amar a una persona si no posee el amor de Dios. En Romanos 5:5, Pablo se refiere a la esperanza cristiana y dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nosotros, en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Como muchas expresiones paulinas, esta tiene una riqueza asombrosa que vale la pena procurar desgranar en todos sus matices. Según el apóstol, la razón por la cual la esperanza del creyente no nos defrauda es que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, es de destacar en esta oración el vocablo corazón, con el cual Pablo da a entender que todo lo que el ser humano realmente es, o sea, su ser interior, el centro de su vida cognitiva y volitiva. Además, el apóstol utiliza la expresión metafórica ha derramado en orden de comunicar la idea de una provisión abundante y desbordante. La implicación es que los creyentes no poseen de manera natural al Espíritu, sino que más bien el Espíritu viene a una persona desde afuera. Dios ha derramado abundantemente su amor en el corazón de la persona. Es la medida en la que ha dado el Espíritu Santo a los creyentes. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta algo. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para amar a mi prójimo. Hay personas difíciles de amar, hay personas que nos han herido, hay personas que nos están causando problemas y amar a ese tipo de personas no es algo que podemos hacer de manera natural. Ahora, cuando hablamos que Dios nos ha derramado de su amor, a veces pensamos, es que Dios me ama y yo siento mucho el amor de Dios. Y eso está bien, pero no lo es todo. El amor que Dios ha derramado en nuestro corazón no solamente es para que nos sintamos amados y nos sintamos bien, sino que también nos ha derramado su amor para que nosotros podamos amar a otras personas. Y no podemos ser selectivos con a quién amamos y a quién no amamos. Ahora, el Espíritu Santo nos constituye en cristianos. La presencia permanente del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que nos constituye en cristianos. Hay 3 pasajes paulinos que son claves para la comprensión de esta verdad. Romanos 8:9, Romanos 8:14 y Primera de Corintios 6:9. Vamos a leer eso. En este versículo, Pablo afirma lo que es en verdad el cuerpo de los creyentes y en consecuencia, cuál es el propósito de su existencia. Según él, el cuerpo de los creyentes es el templo del Espíritu Santo. Es interesante que Pablo afirma esto mediante una pregunta. ¿Acaso no saben
En realidad, esto es algo que ya saben, al menos a esta altura de la lectura de la carta, ya que en 3:16 Pablo indica la comunidad cristiana como un todo es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. En este caso, el apóstol enfatiza que el Espíritu, que es santo, el que está en cada creyente. Esto refuerza su argumento de no entregar los cuerpos a fornicación o comprometer la santidad que tiene por ser habitáculo del Espíritu Santo. Además, Pablo afirma su argumento indicando que el Espíritu que mora en el creyente es un don directo de Dios mismo. Esto significa que el Espíritu así no puede morar en un santuario contaminado. Así pues, el Espíritu Santo mora en la iglesia como un todo, pero de tal manera que cada creyente es un templo con respecto a su propio cuerpo. Esto lleva a Pablo a la declaración final. Ustedes no son sus dueños propios. Un templo no encuentra su razón de ser en sí mismo, ni tiene dignidad propia. El templo es santo si Dios mora en él y pertenece a él. Y nos vamos a quedar con eso. Entonces, ¿quién es cristiano? Cristiano es el que tiene el Espíritu. Ahí muere. Otra cuestión. El Espíritu Santo nos habita interiormente. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando. Son muchos los pasajes paulinos que enseñan la realidad experiencial de la presencia plena, espíritu, en el interior del creyente. Según Pablo, el creyente en alguna es alguien que está habitado por el Espíritu, quien mora plenamente en su corazón. De todos los pasajes, ninguno parece más elocuente sobre la cuestión que Gálatas 4:6. Ustedes ya son hijos de Dios, Dios ha enviado en nuestro corazón el Espíritu hizo por el cual clamamos Abba Padre. Pablo les está diciendo a los creyentes de Galacia que Dios ha enviado a su Hijo en sus corazones. La razón por la que Dios ha hecho esto es porque ellos son sus hijos. Es interesante notar aquí que con la conjunción oti, por cuanto, por qué, la traducción en la frase, la prueba de qué, es causal, es decir, es la razón de que son hijos de Dios. Que Él ha enviado a sus corazones el Espíritu de su Hijo. Además, es de notar el lugar en el que Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo, es decir, a el corazón de los creyentes, que en verdad no es un lugar, sino más bien un centro más íntimo y profundo del conocimiento y la voluntad humana. La frase el Espíritu de su Hijo, a su vez, es sin lugar a dudas una expresión similar al Espíritu Santo y otros términos que expresan la misma realidad. La frase puede ser un genitivo de origen, es decir, se refiere a la procedencia o fuente del Espíritu. Según Pablo, esto significa que el Espíritu en cuestión es el Espíritu enviado desde el Hijo de Dios o de parte de él. Pero gramaticalmente la expresión también puede ser un genitivo de oposición y eso tiene que ver con sintaxis griega, vamos hermanos, en el sentido de que el Espíritu que es el Hijo de Dios. Es probable que Pablo haya tenido en mente ambos sentidos. Sea como fuere, el Espíritu del corazón del creyente, el que clama Abba Padre, es interesante recordar que Abba es la palabra aramea para padre. Pablo está queriendo decir que el Espíritu es una posición de los creyentes que residen en sus corazones, su ser interior. Esto testifica realmente que son hijos de Dios y les permite dirigirse a Dios como su Padre. Ahora, referente a Gálatas 4:6, esta palabra Abba, Abba, realmente es una palabra aramea. Quiero buscar un diccionario por acá. A ver, tengo varios diccionarios, pero quiero buscar uno que no sea algo grueso. Creo que esto no puede servir. No, este no. Vamos con esto. Bien, vamos a ver acá. Abba viene el arameo abad. Piense que significa mi padre, la palabra no aparece en la Septuaginta, quizás eso solo dijo Abba. No. Ya, dejémoslo ahí. Vamos a buscarlo más. Bueno, nos testifica el Espíritu Santo en el creyente, nos testifica que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo que imparte al ser humano la conciencia de que es hijo de Dios. O sea, no tenemos ninguna inseguridad de que no somos hijos de Dios si tenemos el Espíritu Santo. Dice, en el lenguaje paulino, el argumento parece claro. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo.
sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y somos hijos de Dios, somos herederos. Entonces, además, en el mismo texto, Pablo se refiere al Espíritu metafóricamente como una garantía, las armas, las promesas de Dios. Lo que el Espíritu quiere expresar es que el Espíritu es la primera cuota o adelanto de todos los beneficios de la salvación escatológica. Y de este modo funciona como una garantía de que el resto de la bendición va a venir a su tiempo. Debe de notarse Romanos 8:11, el apóstol describe que el Espíritu mora en nosotros. El Espíritu nos levantará de entre los muertos y dará vida a nuestros cuerpos mortales. De la misma manera en que el Espíritu levantó a Cristo de entre los muertos, de esta manera la habitación presente del Espíritu en el creyente es también la garantía de la resurrección futura. Lo que Pablo describe en esos pasajes es parte de la experiencia del creyente en su condición de hijo de Dios. El Espíritu da testimonio que los creyentes son hijos de Dios. Entonces tenemos Romanos 8:6, tenemos 2 Corintios 1:12 y tenemos 2 Corintios 5:5 y Efesios 1:13-14. Entonces, nosotros vemos que la teología paulina referente al Espíritu Santo está unida. Nos da el mismo mensaje de que el Espíritu Santo es nuestra garantía. Entonces, hemos estado hablando que el Espíritu Santo nos da orientación en nuestra vida y es un poquito lo que estábamos hablando el día de ayer, que el Espíritu Santo nos va guiando, nos va dando dirección, entonces nos da una orientación de vida. El Espíritu en este párrafo nos está diciendo de que nos da esta conciencia de qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Ahora, el Espíritu Santo nos da una mentalidad. Según Pablo, la obra del Espíritu Santo en el creyente resulta en el desarrollo de una nueva mente. Se trata de la mentalidad que proviene del Espíritu. En el versículo 5, Pablo contrasta a los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa y que en consecuencia fijan la mente en los deseos de la carne, en los deseos de la naturaleza, con aquellos que viven conforme al Espíritu. De esta manera, Pablo presenta a la naturaleza pecaminosa y al Espíritu como dos principios o agentes causales mutuamente excluyentes, que están en operación dentro de los seres humanos. Aquellas personas para quienes la carne es el principio de operación son designadas como las personas que viven bajo la naturaleza pecaminosa. Veamos aquí un poquito eso, nuestra tabla. Problemas y solución. Problema. Injusticia o estar privado de la gloria de Dios, estar en pecado. Concepto, ser declarado justo por las obras de la ley. Solución. Ahora, aquí tenemos un problema, tenemos varios problemas de hecho. Y aquí tenemos la solución a eso. Nosotros somos declarados justos por la fe, no por nuestras obras, no por lo que hacemos. La solución al problema del pecado y la iniquidad es que Cristo nos vista de su justicia. Ahora, la justicia viene por la fe, la santidad viene por la fe. Es ahí que somos salvos por gracia. No somos salvos de otra forma, no somos salvos por otro medio, somos salvos por gracia. Ahora, entiéndase, hay un movimiento y hay una crítica a la gente que pregona esto de que somos salvos por gracia, y la gracia juega un papel muy importante en nuestra salvación. Nosotros no podemos criticar a la gracia porque la gracia es el favor de Dios. Y hay algunas personas que creen que, bueno, si yo creo que soy salvo por la gracia, no tengo ninguna responsabilidad con mi Señor, con mi prójimo, con mi iglesia. No, esos son hombres de paja. Son falacias de generalización en que creemos que todos los movimientos y todas las personas utilizan la gracia, que utilizan la gracia simplemente para pecar, para vivir en pecado sin importar en las consecuencias, no significa que todas las personas que confían en la gracia, aunque bueno, esas otras personas no están confiando en la gracia genuinamente, pero no significa que todos los que confían en la gracia van a vivir una vida mundana, una vida entregada al pecado. No, justamente el que es salvo por gracia puede vivir en gratitud a Dios, en obediencia y servicio. Ahora tenemos otro problema. Tenemos el problema de estar en pecado, ser prisionero del pecado, estar vendido del pecado y ser carnal.
Persistir en el pecado es decir, pensar que la obediencia es opcional o irrelevante, y la obediencia es importante. ¿Cuál sería la solución a este problema? Bueno, mire, estamos utilizando pura teología paulina, puros textos que vienen de Pablo. Entonces, para Pablo, la transformación por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, necesitamos ser transformados, haber muerto al pecado y ser un esclavo ahora de Cristo, liberado de la ley del pecado y de la muerte, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplan en nosotros. Una nueva creación, circuncisión espiritual, el ropaje de la nueva naturaleza. Ahora, el Espíritu Santo nos da también la redención del pecado final. El Espíritu Santo es la garantía de que nuestra redención final del pecado y la corrupción, debemos de recordar que la salvación es un proceso, estamos en proceso, que se verifica en 3 dimensiones temporales. El cristiano ha sido salvado, el cristiano, permítanme un momento que mi mouse está un poco loco. Entonces, para que entendamos un poco la salvación. Fuimos salvos, estamos siendo salvados, mientras estamos en Cristo, estamos en la garantía, y vamos a ser salvados totalmente. Hay ciertas cuestiones que nos hablan de una redención final. Hay 2 pasajes paulinos que hacen referencia al Espíritu Santo como garantía del proceso de redención que está llevado a cabo en la vida de los creyentes. Bueno, hemos hablado de estos pasajes. Ahora, el Espíritu Santo juega un papel importante también en nuestros estudios bíblicos, ¿ya? Y lo voy a resumir esto también porque es bastante texto. El Espíritu Santo ilumina al creyente para comprender la verdad de Dios. Pablo señala, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora, Dios nos ha revelado por este medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo y hasta las profundidades de Dios. Se trata de discernimiento y no de un simple aprendizaje intelectual. Ahora, aquí voy a poner una pausa. Hay gente que dice, hablando del estudio bíblico, no, es que Dios me va a dar sabiduría. Ahora, entendamos esto. Esto no significa, me voy a sacar un libro. Esto es de un instituto. Por ejemplo, aquí tengo un libro. Este es un libro de un instituto bíblico en el cual estoy enseñando, que es del Espíritu Santo, que es similar a este, pero este con el que estamos trabajando es mucho mejor. Ya. Ahora, yo no puedo decir, Dios me va a dar sabiduría. Entonces, como Dios me va a dar sabiduría, todo esto que está acá, todo esto que está acá, como Dios me va a dar sabiduría, todo esto que está acá, Dios me lo va a meter acá. Y ahora lo sé todo. Ahora lo sé todo. Dios me va a dar sabiduría. Entonces, hay personas que creen que el que Dios me va a dar sabiduría es que Dios me va a dar el aprendizaje intelectual. Hermanos, yo les digo algo. Dios no ayuda flojos a gente perezosa. Porque lo que mucha gente cree de que Dios me va a dar la sabiduría es que Dios me va a meter todo el conocimiento. Me va a venir y voy a tener una experiencia mística y de repente lo que yo no entiendo, ¡boom! Ahora lo voy a comprender y voy a entender de repente todo el contexto mesopotámico del Antiguo Testamento. No, eso no es que Dios te dé sabiduría. Que Dios te dé sabiduría implica 2 cosas. Número 1, que Dios te dé sabiduría implica que lo que estás aprendiendo, porque estás estudiando, porque estás leyendo, porque estás invirtiendo en tu conocimiento, todo ese conocimiento vas a vivirlo y entonces vas a ser sabio porque lo que estás conociendo lo estás viviendo. Eso es sabiduría que proviene de Dios, la capacidad de aplicar y vivir aquello que estás conociendo. Porque mire, cualquier persona impía y secular puede estudiarse todo este curso de neumatología, pero si no tiene el Espíritu Santo, no va a poder vivir nada de lo que ha leído, no va a poder vivir nada de lo que ha estudiado. Solamente va a tener conocimiento, no va a ser un hombre sabio, al contrario, se va a volver mucho más necio, porque va a conocer muchos aspectos del Espíritu Santo que no van a ser una realidad en su vida. Entonces, cuando nosotros pedimos sabiduría a Dios, entiéndase que es la capacidad para nosotros vivir lo que estamos aprendiendo. Número 2,
Cuando nosotros pedimos sabiduría a Dios, es que Dios nos va a dar la fuerza, nos va a ayudar, nos va a dar comprensión, nos va a dar concentración mientras estamos estudiando, mientras estamos trabajando, mientras estamos leyendo. Entonces, mientras estamos trabajando, ahí es que derrama Dios la bendición, ahí que Dios nos da comprensión porque tiene algo el Espíritu Santo en lo cual operar porque nosotros estamos trabajando. Yo les digo algo, um, y la gloria es de Dios, ¿no? Se lo quiero contar como testimonio. Yo he dedicado más de 5 años dedicado a estudiar teología. Y he invertido horas de mi vida. He invertido desvelos en mi vida. He invertido economía, economía en clases, en libros. He invertido muchas cosas. Y ese es mi trabajo, ¿no? Ese es mi deber. Pero quien me ha ayudado en toda esta inversión ha sido Dios. Ahora, imagínense que yo no hubiera trabajado, que no hubiera tomado cursos, no hubiera leído nada. Imagínense que yo no hubiera hecho nada. ¿De qué forma me va a ayudar el Espíritu Santo si yo no estoy trabajando? Si yo no estoy haciendo mi parte. Entonces, a veces creemos en la parte intelectual y que Dios nos baje de una nube y pum, nos revele el Apocalipsis y todo su significado. Y no es así, hermano. Así no funciona eso. Entonces, eso tiene que ver con la iluminación, ¿no? Ahora, Dios nos ayuda en la oración. Bueno, usted ya sabe que el Espíritu nos ayuda a clamar, a interceder. Hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir conforme a la ética cristiana. Y esto es lo que significa. El creyente es alguien que puede ser controlado y empoderado por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo nos da el poder para vivir bajo la ley de Cristo. El creyente es alguien que puede vivir la ética gracias al Espíritu Santo. Entonces no podemos hacer nada espiritual si no lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo. Dice, el creyente es alguien que puede dar muerte a las obras pecaminosas de la carne. Entonces yo no puedo vivir en santidad a punta de intelecto. Yo voy a vivir en santidad cuando yo dependo, cuando hay una voluntad, cuando estamos sumergidos a la obediencia del Espíritu Santo. Entonces yo necesito el intelecto, yo necesito el conocimiento y necesito la vivencia, y las dos deben de estar casadas para siempre, ¿ya? El creyente, dice, es alguien que puede rechazar las obras de la carne y producir el fruto del Espíritu Santo, lo mismo, siempre dependiendo del Espíritu Santo. Tenemos un cuadro, una comparación de la vida antigua y la vida nueva en Cristo. Ahora, tenemos acá algo rápido también, el Espíritu Santo y la Iglesia. Todo lo que hemos visto anteriormente tiene que ver con el Espíritu Santo en relación a los creyentes. Ahora, la enseñanza paulina sobre la obra del Espíritu Santo en la Iglesia es abundante y rica en significado. Algunas de las contribuciones más notables del apóstol a la neumatología cristiana surgen de su reflexión sobre la experiencia cristiana del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Hay varias verdades fundamentales sobre este particular que haremos bien en tomar en cuenta. Entonces, el Espíritu Santo mora colectivamente en los creyentes que constituye la iglesia. El conjunto de los creyentes de los creyentes como templo espiritual. Entonces, dice la iglesia no es una organización, sino es un organismo vivo. Jurídicamente y legalmente sí, la iglesia es una organización religiosa, pero hablando teológicamente, la iglesia es un organismo vivo, es un solo cuerpo, es un solo conjunto de creyentes. Por eso nosotros debemos de cuidar cómo nosotros manejamos nuestra diferencia. Debemos de cuidar cómo nosotros nos tratamos uno al otro, porque el Espíritu Santo está en el cuerpo que es la iglesia. Ahora, el Espíritu Santo produce en la iglesia una comunión que le da sentido, comunión de la palabra koinonia. La palabra cualquier otra cosa, por sobre cualquier otra cosa, la iglesia es una comunión del Espíritu. En sus palabras de bendición, al final de la segunda carta a los cristianos de Corinto, Pablo afirma a la iglesia como coinonía del Espíritu y pone a esta coinonía al nivel de la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios. No es fácil definir y menos traducir toda riqueza de este vocablo griego que enseña en su significado y su Nuevo Testamento. Se le ha advertido al español como comunión, fraternidad, participación, en verdad, copartización. La palabra designa aquello que dos o más personas tienen en común, ¿ya? En el uso neotestamentario, koinonia describe por sobre todas las cosas la vida compartida en Cristo, la vida que gracias a su obra redentora podemos compartir como miembros y partícipes del cuerpo de Cristo.
que es la iglesia. ¿Ya? Entonces, la unión, y hay bastante sobre la coinonía, y esto, como le digo, esto lo va a leer usted en el PDF. Hay mucho que hablar de la coinonía. La coinonía dice demanda unidad. La comunión involucra la aceptación mutua. La comunión se expresa en el servicio abnegado. La comunión implica el sufrimiento compartido. Entonces, en conclusión, a todo eso usted lo puede leer con calma en el PDF. Es imposible para el ser humano encontrar alegría en la participación del sufrimiento de nadie, mucho menos en los sufrimientos de Cristo. Con toda su carga de angustia, injusticia, la única manera de expresar estar en comunión es por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo participa en su adoración. Permítanme un momento. Quiero ver hasta dónde vamos a quedar acá, porque la verdad es que tenemos bastante contenido. Ah, ok. Creo que no vi donde yo lo tenía tachado. Bien, el miércoles vamos a continuar esto. El Espíritu Santo guía a la iglesia en su adoración. Amén. Entonces, lo que yo le dejo de tarea es leer el capítulo 5. Lea el PDF, léalo con calma, porque como les digo, yo me estoy centrando nada más en explicar las cosas más elementales, las cosas más importantes. Ya los detalles usted los puede leer en el PDF. Así que Dios les bendiga. La próxima semana ya es nuestra última semana del mes. Así que gracias a todos por participar en este primer mes, si no me equivoco, en este primer mes de este curso del Espíritu Santo. Y como ha visto, estudiar el Espíritu Santo no es agarrar todos los capítulos de Hechos y nada más. Tenemos muchísimo contenido por estudiar. Tenemos un excelente libro de neumatología y tenemos excelentes compañeros. Ya, no voy a decir nada sobre el maestro, se lo califican ustedes. Así que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana y bendiciones. Dios les bendiga.